¿Qué es lo más aterrador que viste cruzando la frontera? Había oído muchas historias antes de comenzar este viaje. Historias sobre la frontera, sobre el desierto, sobre lo que algunos llamaban el infierno en la tierra. Pero uno siempre piensa que esas cosas le pasan a otros, que uno es más fuerte, más astuto, que con suerte y con fe todo va a salir bien. Nunca imaginé que iba a estar al borde de la muerte en un sitio donde nadie debería estar. Yo venía desde Honduras. Salí de mi casa con la bendición de mi madre y con la promesa de volver algún día con suficiente dinero para sacarla de la miseria en la que habíamos vivido toda la vida. Llegué a México como tantos otros, viajando en trenes, caminando por horas y, cuando era posible, pagando por un aventón, todo con el único objetivo de llegar a la frontera. Cuando llegamos a Tamaulipas, ya éramos un grupo de más de 70 personas. Hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños. Algunos habían formado lazos en el camino, otros seguían en su propio mundo, solo preocupados por sobrevivir un día más. Para ese punto del viaje, uno se acostumbra a estar siempre alerta, a escuchar cada sonido, a desconfiar de cualquier extraño. Pero nada nos preparó para lo que pasó esa noche. Viajábamos en un camión cuando nos detuvieron en medio de la carretera. Pensamos que era un retén del gobierno o un control migratorio. No fue así. De la oscuridad salieron varios hombres armados. No llevaban uniforme ni insignias oficiales, pero sus caras, sus voces y la forma en que nos gritaron dejaban claro que no eran policías. Nos obligaron a bajar del camión a golpes, empujándonos hacia un camino de terracería. Era de noche, y el silencio del desierto solo hacía que todo fuera más aterrador. Uno de los hombres se paró frente a nosotros y empezó a hacernos preguntas. Nos preguntaron de dónde éramos, a dónde íbamos y cuánto dinero traíamos. Algunos intentaron explicar que solo éramos migrantes, que no teníamos nada. Eso no les importó. De pronto, uno de ellos dijo algo que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina. ¿Quieren salvarse? Tienen que trabajar para nosotros. Nos estaban obligando a unirnos a ellos. Algunos intentaron resistirse. No les dieron oportunidad de arrepentirse. Fue entonces cuando entendimos lo que realmente estaba pasando. No querían deportarnos. No querían dinero. Nos querían a nosotros. Nos hicieron formar grupos y separaron a algunas personas. Vi cómo se llevaban a algunos de los más jóvenes a otro lado, lejos de la carretera. No volvimos a verlos. Yo estaba en medio del grupo, temblando, mirando al suelo para no llamar la atención, intentando rezar en silencio, esperando que todo esto terminara y que, de alguna forma, pudiera salir vivo de ahí. Entonces, el sonido de un disparo rompió la noche, después otro, y luego todo fue caos. No puedo describir lo que pasó en los minutos siguientes. No sé cómo logré correr sin que me alcanzaran. Solo sé que cuando me di cuenta, estaba escondido entre los matorrales, cuerpo pegado al suelo, conteniendo la respiración, escuchando los gritos de los que no lograron escapar. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando todo se calmó, cuando no escuché más voces ni motores ni pasos, me levanté y corrí. Corrí sin dirección, sin pensar. Caminé toda la noche. Me dolían los pies, las piernas, todo el cuerpo. Pero yo estaba vivo. Días después, supe lo que había pasado. Los habían encontrado. Los encontraron a todos. 72 personas. 72 personas que solo querían cruzar. Fui uno de los dos únicos sobrevivientes. No sé por qué yo sí y ellos no. No sé si fue suerte, si fue Dios, si fue solo el destino. Solo sé que, cada noche, cuando cierro los ojos, aún escucho los gritos. Si te está gustando, suscríbete. Desde el momento en que decidí irme, supe que el viaje no sería fácil. Salir de Venezuela era un riesgo, pero quedarme significaba seguir viendo a mi familia hundirse en la miseria. No había comida, no había trabajo, no había futuro. Así que reuní el poco dinero que tenía, metí un par de mudas de ropa en una mochila y emprendí el camino hacia el norte. Había escuchado historias sobre la selva del Darién. Historias de personas que entraron y nunca salieron. Historias de cuerpos encontrados en el lodo, de gente que se perdía y nunca más era vista.
pero también había escuchado historias de aquellos que sí lograban cruzar, de los que seguían caminando hasta llegar a Panamá y más allá. Yo tenía que ser uno de ellos. No viajaba solo. En la frontera de Colombia me unía a un grupo de migrantes de diferentes países, venezolanos, haitianos, colombianos, incluso cubanos. Todos con el mismo destino, todos con la misma esperanza. Cruzamos la frontera juntos, sin saber que estábamos a punto de entrar en uno de los peores lugares del mundo. Los primeros kilómetros fueron fáciles. Caminábamos por senderos marcados, siguiendo a los guías que decían conocer el camino. Pero conforme nos adentrábamos en la selva, todo cambió. El calor era sofocante, los mosquitos nos devoraban la piel, el lodo nos hundía los pies, como si la selva intentara tragarnos. Después del primer día, empezamos a escuchar las primeras historias de terror de quienes ya habían cruzado antes. No se queden atrás. Si te separas del grupo, no te encuentran más. Si ves algo moviéndose en el agua, no te acerques. A veces son serpientes. Otras veces es peor. Si te cruzas con los tipos armados, das todo lo que tengas. Lo que sea menos que eso, y no sales de la selva. El segundo día, encontramos el primer cuerpo. Estaba tendido boca abajo, a la orilla de un río. Su mochila aún colgaba de su espalda, pero sus brazos estaban en el agua. Nadie tuvo que decir nada. Todos entendimos que llevaba ahí varios días. El tercer día, los problemas comenzaron. Una pareja haitiana no pudo seguir el paso y el grupo se dividió. Algunos decidieron esperarlos, pero los guías insistieron en que nadie se detuviera. Si los dejamos, no los volvemos a ver. Unos siguieron adelante. Otros decidimos esperar. Cuando finalmente logramos que la pareja se levantara y continuara, ya habíamos perdido de vista al resto. Ahora estábamos solos en la selva. El miedo se convirtió en algo constante. El sonido de los monos y los insectos se volvió insoportable, como un eco infinito que nunca terminaba. Y entonces, en la noche, escuchamos las voces. No venían de nuestro grupo, eran otras personas, personas que no queríamos encontrar. Nos quedamos en silencio, agachados en la oscuridad, esperando que pasaran de largo. Pero se quedaron allí, murmurando entre ellos. Uno de nosotros intentó moverse y pisó una rama seca. El sonido retumbó en la noche como un disparo. Las voces se detuvieron. Segundos después, alguien dijo en voz alta, ¿quién anda ahí? Nos quedamos congelados. Unos pasos crujieron en la maleza, y entonces, los vimos, hombres armados, con machetes y rifles. Nos miraron en silencio, calculando. Uno de ellos sonrió. A ver, ¿qué traen? Sabíamos lo que eso significaba. No teníamos opción. Nos quitaron lo poco que llevábamos, dinero, mochilas, zapatos. Uno de ellos se llevó a una mujer a un lado. Quisimos hacer algo. ¿Pero qué podíamos hacer? Uno de los hombres se acercó a mí y me miró de arriba a abajo. ¿A dónde vas? No respondí, solo recé. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se fueron. Nos dejaron ahí, descalzos, sin comida, sin casi nada. Pero vivos. En la madrugada, logramos encontrar el camino de vuelta. Días después, llegamos a Panamá. Algunos nunca lo lograron. Los cuerpos que encontramos en el camino lo confirmaban. El Darién es un cementerio sin cruces. Una tierra sin ley donde nadie te va a rescatar. Donde la selva decide quién cruza y quién se queda para siempre. Y yo tuve suerte. Siguiente historia. Yo nunca quise salir de Guatemala, pero la vida a veces no te da opción. Cuando no hay trabajo, cuando tu familia pasa hambre, cuando ves a los niños de tu barrio metiéndose en cosas peligrosas porque no hay otro camino, solo te queda tomar una decisión, irte. Yo sabía que no sería fácil. Cruzar México es un infierno. Uno escucha historias de gente que desaparece, de los peligros en el desierto, de los engaños de los coyotes, pero aún así, tomé mis cosas, reuní el poco dinero que tenía y salí de casa con la esperanza de que, en unos meses, estaría en Estados Unidos, trabajando y enviando dinero a mi madre. Éramos un grupo grande. Hombres, mujeres, jóvenes, algunos niños. Todos con la misma idea, cruzar la frontera, buscar una vida mejor. Para ese punto del viaje, ya habíamos pasado por mucho,
noches durmiendo en el suelo, días sin comer, caminatas agotadoras bajo el sol. Pero seguíamos adelante. Cuando llegamos a Tamaulipas, el coyote que nos guiaba nos dijo que tendríamos que cruzar en camionetas. Que era más rápido, más seguro. Nos dividieron en 2 vehículos. Yo fui en el segundo. Recuerdo que era una camioneta grande, sin ventanas, donde todos íbamos apretados unos contra otros. El calor era insoportable y apenas podíamos respirar. El plan era simple, avanzar rápido, sin detenernos, hasta estar lo más cerca posible de la frontera, pero nunca llegamos. En la carretera nos emboscaron. Al principio, no entendíamos qué estaba pasando. La camioneta se detuvo de golpe, escuchamos gritos afuera y alguien golpeó la parte trasera con fuerza. Nos ordenaron bajar. Yo no quería salir. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Pero no teníamos opción. Cuando bajamos, lo primero que vi fue la otra camioneta. Ya estaba en llamas. Mi estómago se hundió. No alcanzamos a decir nada. Nos rodearon. Nos obligaron a arrodillarnos. Algunos intentaron hablar, explicar que solo éramos migrantes, que no queríamos problemas. Pero a ellos no les importaba. No querían escuchar. Y entonces empezaron los disparos. Uno tras otro. Caí de espaldas. No supe si alguien me había empujado o si me habían disparado. Solo me quedé quieto, con el rostro en la tierra, sintiendo cómo la sangre manchaba el suelo a mi alrededor. No sé cuánto tiempo pasó. No me atreví a moverme. En algún punto, el ruido de las balas se detuvo. Luego, sentí el olor a gasolina. Y el fuego. Quemaron los cuerpos. Quemaron la camioneta. Yo solo podía rezar. Rogar que no se dieran cuenta de que seguía con vida. No sé cómo logré salir de ahí. Solo sé que, cuando finalmente tuve el valor de abrir los ojos, todo estaba cubierto de cenizas. De los 19 que veníamos en la camioneta, solo yo sobreviví. Caminé toda la noche hasta que alguien me encontró. Días después, supe que la noticia ya estaba en todos lados. 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas. Nunca dijeron quién lo hizo. Pero todos sabemos. No sé por qué me dejaron vivir. Tal vez fue suerte. Tal vez fue una advertencia. Lo único que sé es que, desde ese día, vivo con el recuerdo de esa noche. Y con el peso de todas las vidas que se quedaron en ese camino. Siguiente historia. Cuando tomé la decisión de dejar mi país, sabía que me enfrentaría a un camino difícil. No tenía dinero para pagarle a un coyote. No tenía familiares que me ayudaran. Lo único que tenía era mi determinación y la esperanza de cruzar. Había escuchado hablar del tren. La bestia, le decían. El tren de carga que recorre México de sur a norte, la única opción para miles de migrantes que no pueden pagar otra manera de viajar. Decían que era peligroso. Que había gente que caía y nunca volvía a levantarse. Que los grupos criminales lo usaban para atrapar migrantes. Que las autoridades, si te veían, te bajaban o te golpeaban, pero también decían que era la única manera de llegar a la frontera sin caminar miles de kilómetros. No tenía otra opción. El día que llegué a la zona de las vías, había cientos de personas esperando. Hombres, mujeres, niños. Algunos llevaban días esperando el tren. Otros ya lo habían intentado antes, pero habían sido bajados y ahora lo intentaban de nuevo. Un hombre mayor me dio un consejo. Cuando lo escuches venir, no te adelantes. No te emociones. El tren no se detiene. Si corres demasiado rápido, te caes. Si saltas demasiado tarde, te quedas atrás. Nunca había subido a algo así. Ni siquiera sabía cómo sujetarme. Y entonces, lo escuchamos. El sonido metálico de las ruedas contra los rieles, el estruendo de la locomotora acercándose. Todos nos pusimos de pie. Nos preparamos. El tren pasó junto a nosotros sin reducir la velocidad. Algunos corrieron demasiado pronto y cayeron. Otros se lanzaron en el momento exacto y lograron sujetarse. Yo esperé hasta el último segundo y salté. Mis manos resbalaron contra el metal caliente, pero logré agarrarme. Me subí como pude y me tiré contra el techo, jadeando, sintiendo mi corazón golpear mi pecho. Había logrado subirme, pero la parte difícil apenas comenzaba. Las primeras horas fueron tranquilas.
el viento en la cara, el paisaje pasando rápido bajo nosotros. Por un momento, casi parecía una aventura, pero cuando cayó la noche, todo cambió. El frío era insoportable. El tren seguía avanzando, pero ya no me sentía seguro. Sabía que había gente que aprovechaba la oscuridad para robar, para atacar. Sabía que, si no tenía cuidado, podría caer y nadie se daría cuenta hasta que el tren estuviera a kilómetros de distancia. Y entonces, escuché los gritos. No eran de miedo. Eran de alguien pidiendo ayuda. Miré a mi alrededor y vi a un joven colgado de uno de los vagones, con una mano aferrada al metal y la otra resbalando. Se estaba cayendo. Alguien intentó jalarlo, pero fue demasiado tarde. Cayó. Nadie dijo nada. El tren siguió avanzando. Yo solo miré al frente, temblando, sin atreverme a mirar atrás. No dormí en toda la noche. Cuando el sol salió, vi que algunos habían desaparecido. No sé si bajaron o si también cayeron. Viajé varios días en ese tren. Cada noche era una batalla entre el sueño y el miedo. Cada parada era una nueva oportunidad para ser atrapado, asaltado o simplemente desaparecer. Al final, logré bajar en el norte de México. De ahí, la frontera estaba cerca, pero la bestia me dejó marcado para siempre. Sé que tuve suerte. Muchos no pueden decir lo mismo. Muchos nunca bajan. Muchos se quedan en las vías. Y nadie los vuelve a ver. Siguiente historia. Vine desde Sudán. Salí de mi casa con la ropa que llevaba puesta y con el único plan de llegar a Europa, sin importar cómo. La ruta fue un infierno. Crucé el desierto, dormí en campos de refugiados donde la comida no alcanzaba, vi morir a personas que se convirtieron en mi única familia en el camino. Marruecos fue la última parada antes del cruce. La última barrera antes de llegar a España. Llevaba meses sobreviviendo en los bosques cercanos a Nador, esperando el momento adecuado para intentarlo. No estaba solo. Éramos cientos. Hombres jóvenes, mujeres, algunos niños que apenas entendían lo que estaba pasando. Todos con el mismo destino. Esa noche, el rumor corrió rápido entre los campamentos improvisados en las colinas. Mañana es el día. No había marcha atrás. Nos levantamos antes del amanecer. El silencio en el bosque se sentía tenso. Nadie hablaba demasiado. Sabíamos lo que estaba en juego. El plan era simple: correr en masa hacia la valla y cruzar antes de que pudieran detenernos. Era la única manera. Si íbamos pocos, nos atrapaban. Si íbamos todos juntos, algunos lo lograrían. Cuando salimos de los árboles y nos acercamos a la frontera, ya nos estaban esperando. Fuerzas de seguridad marroquíes de un lado. Guardia Civil española del otro. Ellos tenían armas. Nosotros solo teníamos nuestras manos. El primer grupo llegó a la valla y comenzó a trepar. Yo iba unos metros detrás. Podía escuchar los gritos, el choque de los cuerpos contra el metal, las órdenes gritadas en un idioma que no entendía. En un instante, todo fue caos. Algunos lograron abrir un portón y se metieron corriendo, pero quedaron atrapados dentro de los torniquetes metálicos. No podían avanzar ni retroceder. La multitud seguía empujando desde atrás. Yo también fui empujado hacia adelante, pero no había espacio para moverse. Vi a un chico caer desde lo alto de la valla. No se levantó. Otro quedó atrapado entre dos barras de hierro, incapaz de respirar. Intenté retroceder, pero la gente seguía llegando. No había aire, no había salida. Escuché el ruido metálico de los golpes, las súplicas de quienes quedaron atrapados en la estampida, el sonido seco de los cuerpos cayendo al suelo. Yo solo cerré los ojos y esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que, cuando finalmente lograron dispersarnos, el suelo estaba cubierto de personas que no se movían. Algunos lo lograron. Yo no fui uno de ellos. Nos detuvieron y nos devolvieron a Marruecos. No hubo explicaciones. No hubo respuestas. Solo nos llevaron de vuelta a los mismos bosques donde habíamos estado escondidos, como si nada hubiera pasado. Esa noche, en la oscuridad, contamos los que faltaban. Fueron más de 20 que nunca volvieron a levantarse. Nunca imaginé que vería a tantas personas perderlo todo en un solo instante. Nunca imaginé que estaría tan cerca de la libertad y que, en lugar de cruzar, terminaría viendo la frontera convertida en una trampa mortal. Intentaré de nuevo.
No tengo otra opción, pero cada vez que cierre los ojos, veré las siluetas de aquellos que quedaron atrás. Cada vez que escuche el metal chocar contra el metal, escucharé los gritos. Cada vez que alguien me pregunte qué pasó aquel día, sabré que hay cosas que es mejor no recordar.